Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Aquí andamos una vez más en una transmisión de Restaurando al Ser, este lugar físico etérico donde te acompañamos en el recorrido desde la parte oscura y temerosa de tu mente hacia el amor incondicional de tu corazón, ofreciéndote técnicas y herramientas que te ayudan a cuestionar tus paradigmas, a poder despertar tu curiosidad, encaminarte hacia una vida en armonía contigo misma y con tu entorno. Y bueno, es nuestro interés ofrecerte estos videos con información de pues todo, todo esto que nosotros hemos venido manejando desde hace mucho tiempo y que vemos que tiene un valor muy importante en nuestras vidas, así es que te lo queremos compartir. Y el día de hoy queremos, em, bueno, primero decir que estoy con Diana Medina. Hola, Diana. Buenas noches. Y que Eugenia McCarthy en esta ocasión no nos acompaña porque anda de viaje. Ya nos platicará el chisme de cómo le fue en un congreso de su camino espiritual. Muy interesante. El día de hoy queremos pues platicar de algunos términos de diferentes áreas que están ahí muy presentes en todo lo que siempre platicamos y que a lo mejor o nos hemos dado cuenta que a veces generan confusión y que no nos queda claro qué es cada cosa, ¿no? Como puede ser el consciente, el inconsciente, el yo, el super yo, el, no sé, muchos términos a lo mejor como técnicos, pero que pues está bien que todos conozcamos, ¿no? Un poquito vamos a mencionar algo de la genética, epigenética, lo hereditario, lo no, este, el cáncer, que como estamos parece que estamos en el mes del cáncer, que Sí, eso sí, es, y hoy si tú quieres hacer un donativo, todo es para ayudar a la investigación, ajá, es para combatir el cáncer, ¿no? No sé ajá. cuántos años llevamos haciendo eso, ¿verdad? Y yo no veo que haya novedades en relación a los tratamientos para el cáncer, ¿no? Seguimos exactamente igual que hace muchísimos años. Y no se ha encontrado nada diferente y nada nuevo en tantos años, ¿no? En fin. ¿Será? Es cosa rara. Nosotros aquí nada más hacemos planteamientos y ya tú decides lo que quieres. Exactamente. Eh, entonces, bueno, hoy vamos a hablar de todas esas cosas y em, platicábamos que nos encanta Bruce Lipton, ¿no? Nos gusta mucho cómo hace sus planteamientos y de hecho ya hemos hecho algunos videos hablando de su libro, ¿no? Que en este momento se me fue su nombre. ¿Cuál? La biología de la Bio- creencia. Biología de la creencia. Súper recomendable, súper, súper. Creo que es un libro que todo mundo tiene que tener en su casa, en su librero y haberlo leído, obviamente, eh, porque es muy sencillo. Bruce Lipton es muy Didáctico. didáctico, ¿no? Lo explica muy bien. Y entonces, el fin de semana, Diana en su Instagram publicó un reel, ¿no? Un videito corto de él y me encantó. Y entonces, bueno, habla precisamente, ¿no? De que las células de cáncer en realidad son un síntoma, ¿no? O sea, no es la enfermedad como tal, es un síntoma de algo más Ujú, que tiene que ver pues con tu ambiente, donde vives, cómo vives, cuáles son tus relaciones humanas con otros, ¿no? Y entonces, si lo único que se está haciendo allá afuera en el mundo es matando a esas células,
lo único que estamos haciendo es apagando el foquito de el coche, ¿no? Haciendo la metáfora con un coche que se te enciende el foquito de, no sé, el de que ya no tienes gasolina o que ya no tienes aceite, se prende el foquito y lo que haces es apagar el foquito. Eso es lo que estamos haciendo. Y pues obviamente el coche se va a desvielar o te vas a quedar ahí parada a media calle, ¿no? Porque no fuiste a ver lo que el síntoma te estaba diciendo. Ujú. Me parece súper, súper interesante esto que él plantea, ¿no? Y una frase que me encanta de él es que dice que tu conciencia es el arquitecto que va a construir y tu código genético es solo el mapa o los planos estructurales de algo que quieres construir. Pero del plano a la construcción hay toda la diferencia del mundo, ¿no? Sí, Y está basado en la conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? claro. Sí. A mí me gustaría, digo, para ahondar o un poquito más lo que has explicado, ¿no? Cómo en este libro, precisamente de la biología de la creencia, que se los volvemos a repetir, o sea, es un libro básico. O sea, si tú mm, estás en la disposición de adquirir herramientas, de adquirir un aprendizaje que cuestione tus paradigmas, ¿sí? Y que además te dé, te abra un universo de posibilidades, tienes que leer la biología de la creencia de Bruce Lipton, ¿sí? Porque nótense en el título, la biología de la creencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando en el libro? Cómo la creencia, ¿sí? Impacta en tu biología. ¿Sí? Que es precisamente lo que acaba de decir Ivonne, ¿sí? Ujú, Y porque además creo que hay un concepto antes de llegar a la conciencia que no se ha entendido de manera clara, que es la epigenética, ¿no? Que es, epigenética quiere decir arriba de la genética, es decir, epigenética quiere decir cómo el medio ambiente, ¿sí? Y el medio ambiente celular va a determinar o no la manifestación del gen, que el gen es el mapa, como tú lo acabas de decir, el plano, ¿no? Sí. De, vamos, de cómo está estructurado tu cuerpo, ¿sí? Pero entonces, ese gen no se manifiesta, o sea, no se trata de si tienes o no tienes el gen, todos los tenemos. Sí. Se trata de si hubo en el medio ambiente, sí, una señal que activó la manifestación del gen, ¿sí? Pero si esa señal no se presenta a lo largo de tu vida, pues el gen no se va a manifestar, ¿sí? Y eso lo que nos quiere decir es que no estamos determinados por la genética. O sea, la expresión de un gen o la manifestación de un gen no está determinada, ¿sí? Perdón, o sea, no sucede fortuitamente, se activa, se presenta, ¿sí? ujú, Porque es activado por un mensaje del medio ambiente. ¿Y cuál es el medio ambiente? Tu experiencia de vida. ¿Sí? ujú, Tu experiencia de vida va a generar una determinada biología o respuesta, digamos, bioquímica en tu organismo, y esa respuesta bioquímica va a impactar en la célula y entonces ahí es donde se va a activar o desactivar un gen, ¿sí? Luego entonces, y con esta mirada, ¿no? Que es lo que decía Ivonne, eso nos permite darnos cuenta que no somos víctimas de la genética, ujú. ¿no? Sino que nosotros somos nosotros con nuestra conciencia, ¿sí? Quienes podemos activar o desactivar la expresión genética, ¿sí? Que forma parte del bagaje que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Sí, si me Y, permites dar un ejemplo que me súper fascinó. Llevé a ajá, mi hija, la acabo de llevar con un otorrino. ajá,
que además estuve pidiendo recomendaciones, ¿no? Y me mandaron con de un hospitalito que está aquí cerca de la casa, hospitalito chiquito, y dije, sí, sí, ahí sí voy, porque me daban miles de estos hospitales grandotes, y les digo, no, 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 de esos no, de este chiquito. Y llevaba un problema de que se le acumula mucha cerilla y entonces hay que hacerle lavados, tal. Pero mi hija, angustiada, porque su papá tiene problemas de audición, ¿no? El papá usa un auxiliar auditivo y nada, entonces aquella ya se sentía que también se iba a quedar sorda igual que el papá. Y llegamos y el doctor la revisa, le quita el tapón y la tranquiliza y al final le dice, me encantó, al final mirándola a los ojos le dijo, quiero que entiendas algo, la historia de tu papá es la historia de tu papá, la tuya es otra. Exacto. Y fue así como, wow, wow. Claro. Entonces, ¿y qué quiso decir con eso? La sordera no es hereditaria, ¿sí? Viene de la historia particular y de las experiencias particulares, ¿sí? Que ha tenido, en este caso, tu marido, ¿no? Ujú, así es. Entonces, no es algo que vayan a heredar sus hijas, ¿no? A menos que tengan experiencias similares. Exactamente, que por lealtades o por Ujú, repetición de historias, ¿no? ujú. Pudiera darse, que ni siquiera es como un porcentaje así ya de sí, sí, pues lo vas a tener porque estás repitiendo la historia. Mm, mm. Sí, no, no. Entonces, vamos, eso es a lo que queremos señalar, ¿no? O sea, no, particularmente, vamos, y estamos hablando de las enfermedades, porque digo, ciertamente hay una parte genética que sí tiene que ver con la expresión de las características físicas, o sea, tu color de cabello, tu color de piel, tu color de ojos, ¿no? La forma de tu rostro, o sea, claro, eso es genético, ¿sí? Ujú, Eso sí es hereditario, pero eso no es una eh, vamos, no es algo que te cause problemas, ¿no? Estamos hablando particularmente de la idea de que las enfermedades son transmitidas a través de los genes. Esto es falso, ¿sí? Ujú. ujú, ¿Sí? Las enfermedades genéticas pueden o no manifestarse dependiendo, ¿sí? Del medio ambiente, ¿no? Y que ujú, bueno, ahí evidentemente después hay que tejer la respuesta de acuerdo a las leyes biológicas, ¿no? Esto, pero bueno, hoy vamos exclusivamente a clarificar términos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a lo que es la conciencia, ¿no? Porque después decimos que hay que ser consciente de las cosas, ¿no? ¿Eso ujú, qué quiere decir? ujú, ujú, Entonces, eh, yo les voy a comentar, o sea, es como yo utilizo mucho esta analogía con mis pacientes, ¿no? Siempre les pido que desarrollen un yo observador, es decir, una parte de ti que esté observando, o sea, como si una parte de ti, colocaras una parte de ti, de tu mente, de tu ser, afuera de ti que va a observarte a ti cómo interactúas con los demás, cómo te sientes cuando estás interactuando con los demás, qué estás pensando mientras estás interactuando con los demás, ¿sí? Porque ese yo observador, ¿sí? Es un ejercicio que te va a permitir desarrollar una capacidad para mantener tu atención en el aquí y en el ahora. Ujú. La conciencia tiene que ver finalmente con la memoria. Ujú. Y la memoria tiene que ver con la atención. O sea, porque como también dice otro genio que anda por ahí también cuestionando paradigmas, que es Joe Dispenza, ¿no? ujú, Donde va tu atención, va tu energía. Entonces, ¿qué es ser consciente? Sí. Es aprender a mantener tu atención y tu energía en el presente, ¿sí? En la interacción que estás teniendo en este momento, en lo que estás diciendo en este momento. ¿Sí me ujú, explico? No en el futuro, que aún no es, no en el pasado, que ya no puedes cambiar,
aquí y ahora. Luego entonces, la conciencia, ¿sí? O lo que podemos denominar el consciente, tiene que ver con la memoria a corto plazo, ¿sí? Es decir, eh, aquello que yo puedo recordar, ¿sí? Que ha sucedido en un periodo de tiempo limitado, ¿sí? Que es, digamos, del momento presente hacia el pasado, pero muy poquito, ¿sí? Porque la capacidad de retención, y esto, vamos, no nos vamos a adentrar en las neurociencias, pero esto está perfectamente fundamentado en la investigación en neurociencias, ¿sí? La capacidad de retención de la memoria a corto plazo es de 7 bits, ujú, que es muy poquito, ¿sí? Ujú. Entonces, tienes 7 bits de memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces, el espacio en tu memoria, si lo hacemos en analogía con una computadora, ¿sí? Fíjate, en la computadora está la memoria. RAM, que es con la que estás usando la computadora. Exacto, la memoria RAM con la que estás usando la computadora, que esa es la que se puede llegar a saturar si tienes 20.000 programas abiertos, ¿no? Entonces de repente se te satura la computadora y se congela, a Ujú, diferencia de la memoria, digamos, en el disco duro, ujú, ¿sí? Es la que contiene como todos los programas y los archivos, ¿no? Entonces ujú, vamos a hacer esa analogía con la memoria RAM, la memoria a corto plazo, el consciente o el consciente, ¿sí? Y la memoria, digamos, a largo plazo, ¿sí? Que tiene mayor capacidad de guardar recuerdos, que ese, vamos a denominarlo, o bueno, no vamos a denominarlo, se le ha denominado el inconsciente, ¿sí? Que es la memoria a largo plazo, ¿sí? ¿Y qué es sí, lo que pasa? ¿Sí? Que cuando tú vas teniendo experiencias a lo largo de la vida, pues la memoria RAM, o sea, tu memoria a corto plazo, ujú, como su capacidad es limitada, llega un momento en que tiene información que ya no usas. ujú, Entonces, ¿qué pasa? La manda a otra instancia, ¿sí? Que es, le llamamos el preconsciente, ¿sí? Que ese preconsciente, que es otro tipo de memoria, que es como memoria de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando necesito algo, ¿sí? Me pongo a pensar, ay, sí, porque tal, a ver cómo era, entonces la traigo, ¿sí? De un periodo anterior, ¿sí? Pero todavía es consciente, o sea, es algo que puedo recuperar y traerlo, ¿sí? Al presente, utilizar la información porque la necesito y cuando la dejo de necesitar, la mando al preconsciente otra vez, ¿no? O sea, está ahí, pero está más asequible, digamos, a la conciencia, ¿sí? Porque ujú, la puedo traer, entonces como memoria de trabajo. Ujú. ujú, Entonces, eso es el consciente. Entonces, cuando yo te pido, ¿sí? Que tú desarrolles un yo observador, te estoy pidiendo, ¿sí? Que desarrolles esa memoria a corto plazo, ¿sí? Que va a estar observándote cómo interactúas, cómo te sientes durante la interacción, qué estás pensando durante la interacción. ¿Sí me ujú, explico? ujú. Porque ese ejercicio te va a permitir mantener tu atención en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es el consciente, o sea, el consciente es la memoria a corto plazo que te permite mantener tu atención en el aquí y en el ahora. Ujú. Ujú. Entonces, eso es ser consciente de darte cuenta de lo que está sucediendo. ¿En qué momento? Cuando está sucediendo. Exacto. Sí, me Y explico. es, bueno, no sé, programación neurolingüística y esto le llaman el metalenguaje, ¿no? O sea, el que está por arriba y que puede explicar, puede dar una explicación de la interacción, ¿no? Exacto. Pero entonces necesitas realmente estar para poder inclusive observar tus propios pensamientos, porque eso nos pasa un montón, ¿no? O sea, si Diana me está contando una historia de algo, ¿no? Y a mí me despierta mi propia historia de algo, entonces de pronto voy a dejar de escuchar lo que ella me está diciendo porque viene a mi mente el pensamiento del recuerdo de aquello que a mí me pasó, que tiene que ver con lo que ella está diciendo y eso nos pasa frecuentemente y nos vamos. De Exacto. repente,
ya no puedo decir, hey, ¿me estás escuchando? Ya te fuiste, ¿no? O cuando alguien, algo que es súper común es, alguien llega con una problemática y me la cuenta y yo ya estoy pensando la solución antes de que esa persona siquiera me pida un consejo o algo. A lo mejor solo me lo está platicando porque me lo está platicando y ya, pero yo ya, Claro. ya estoy en otro lugar, pensando soluciones y tal, y yo no quiero eso, ¿no? No, y Entonces, además te interrumpen para darte tu solución cuando tú en realidad no les has terminado de contar qué fue lo que hiciste, porque ya lo solucionaste. exactamente, exacto, Eso es exacto. lo peor de todo. Tú solo estás platicando tu historia de cómo lo hiciste y cómo resolví, y el otro ya está. Y lo que deberías de hacer es, Sí. pídame, por... Déjame te cuento lo que ya hice, ¿no? Entonces, que esa es otra vez la importancia de aprender a escuchar, ¿no? Pero bueno, al final, esto que tú dices, ¿no? O sea, cuando tú escuchas una historia, evoca en ti recuerdos. ¿Por qué? Porque al final del día hemos atravesado experiencias similares, ¿sí? Donde pudo o no haber habido un aprendizaje, ¿sí? Ujú, Pero otra vez, regresando, digamos, a lo que es la conciencia, ¿sí? ujú, Ser consciente es tener tu atención y tu energía en el presente, ¿sí? En ujú, tu memoria a corto plazo. O sea, que tu memoria a corto plazo funcione de manera óptima, ¿sí? Entonces, cuando haya cosas, ¿sí? Y que además en algún momento, como el ejemplo de la computadora que decíamos, ¿no? Cuando tenemos demasiadas cosas y entonces todo el mundo te está hablando, o sea, la memoria no tiene la capacidad, porque no tenemos la capacidad, ¿sí? De retener tanta información. ¿Sí? Entonces se satura. ujú, Ujú. Entonces, por eso, claro, aquí digo, es una crítica que luego nos hacen a las mujeres que presumimos de que nosotras podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Y los hombres no, los hombres solamente pueden hacer una cosa a la vez, ¿no? ujú, Bueno, eso tiene que ver con tu capacidad de memoria. ujú, Entonces, cuando, eh, por la razón que sea, ¿no? Porque al final es como cuando a lo mejor hay muchos conflictos activos, ¿no? Tienes muchos desafíos que resolver. La memoria se satura, o sea, la capacidad de concentración, ¿sí? ¿Qué es concentrarse? Estar en el aquí, en el ahora, en el presente, ujú, ¿eh? En ujú, tu memoria a corto plazo. ujú, Eso es ser consciente, ¿sí? ujú, Entonces, luego, digo, hasta ahí voy bien, creo que ha quedado, espero, lo suficientemente claro, ¿no? ujú, Después hay otro término que es el inconsciente, ¿no? Y ujú, hay otro término que también se utiliza porque viene de otra corriente psicoanalítica, que es el subconsciente, y ujú. que el término subconsciente se utiliza mucho, sobre todo en los países sajones o en Estados Unidos, ¿no? Ok. Esto, vamos, en el psicoanálisis tradicional, como yo lo aprendí, no se utiliza el término subconsciente, ¿sí? Finalmente, subconsciente quiere decir, sub es debajo de la conciencia, Ujú, ¿sí? ¿Qué hay debajo de la memoria a corto plazo? Sí, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, ¿sí? Entonces, el término subconsciente es debajo de la conciencia. Entonces, debajo de la conciencia, ¿sí? Está lo que el psicoanálisis, eh, digamos, tradicional llama preconsciente e inconsciente. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna manera, lo subconsciente se puede referir o se podría utilizar como sinónimo de inconsciente, ¿no? Pero en realidad también incluye el preconsciente. ¿Sí me explico? Porque es solo, solo quiere decir debajo de la conciencia, ujú, ¿sí? O sea, lo que no está en tu memoria a corto plazo. ujú, Entonces, nada más para hacer esa aclaración, porque el término subconsciente viene mucho del psicoanálisis junguiano, ¿no? Que se extendió mucho en Estados Unidos.
Entonces Jung empezó a utilizar el término subconsciente en lugar del término inconsciente. ¿Sí? Pero Ok. entonces digamos que básicamente se refiere a lo mismo, ¿sí? Mm, Con la variable del preconsciente, ¿no? mm, Pero que en realidad es la memoria de trabajo, ¿no? O sea, ahora, es importante señalar que tanto la conciencia o el consciente como el preconsciente constituyen memorias que tienen representación mental. ¿Qué es mm, eso? ¿Sí? Que yo puedo crear una imagen, ¿sí? O describirlo con palabras, ¿sí? Eso es, tienen representación mental. Es decir, si yo te pido ahorita que te imagines una manzana, mm, ¿sí? O que pienses en una manzana, ¿cómo te vas a imaginar la manzana? ¿Sí? ¿De qué color te la vas a imaginar? ujú, ¿Sí me explico? Entonces, eso es una representación mental, porque entonces tú puedes traer a tu imagen, a tu mente, ¿sí? La imagen de una manzana, ¿sí? Que es una cosa redonda, a la que nosotros medio redonda, ¿no? Que puede ser roja o puede ser verde o puede ser amarilla, ¿no? mm, O puede ser entre amarilla y roja, ¿no? ujú, ujú, ¿Me explico? Eso es una representación mental. ¿Sí me explico? En imagen. Y esa representación mental tiene un sonido asociado, que es manzana. ujú, Eso es una representación mental. ¿Sí? Entonces, como de una manera muy concreta, ¿no? Ahora, si yo te pido que describas en imagen o en palabras la angustia, ¿cómo es la angustia? ¿Sí me explico? sí. ¿Sí? O sea, la Pues, angustia mucho más no es complejo. Ujú, más complejo porque no tiene una representación mental convencional. ¿Sí mm, me explico? Es decir, una manzana tiene una representación mental convencional. Todos generalmente vamos a imaginar o vamos a dibujar, ¿sí? La misma forma, ¿sí? mm, Pero si yo te digo cómo es la angustia, descríbeme la angustia, ¿no? No tiene una representación mental clara. ¿Sí me explico? Entonces, eso tiene que ver con el inconsciente. ¿Qué hay en el inconsciente? Un montón de memorias, de experiencias, ¿sí? Que digo que a lo largo del tiempo, ¿sí? Han devenido inconscientes en la medida en que perdieron representación mental. ¿Sí me explico? Es mm, decir, no hay una función cognitiva. O sea, poner algo en imagen y en palabras es una función cognitiva, mm, ¿sí? Es pensar en algo. ¿Sí me explico? Entonces yo pienso en una manzana y entonces puedo visualizar una manzana color amarilla o color rojo. ¿Sí me explico? Bueno, a mí me gustan más las manzanas amarillas, entonces para mí la manzana es amarilla, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, pero vamos, eso es como pensar, ¿sí? Entonces pensar significa trabajar con las representaciones mentales, ¿sí? En el inconsciente, o sea, cuando decimos que algo es inconsciente es porque no tiene representación mental, ¿sí? Entonces, pues no lo puedo describir, ¿sí? ujú, ¿Sí? No le puedo dar una imagen, que es lo que pasa, como decíamos, con la angustia, ujú, ¿sí? Entonces, pero además, ¿qué pasa? Que no hay una representación convencional de la angustia, es decir, si yo le pido a cada uno de nuestros escuchas que tomen una hoja de papel y colores y hagan un dibujo de la angustia, ¿sí? todos van a Cada ser dibujo diferentes. va a ser distinto. Mm, ¿Por qué? Porque cada quien la va a representar de acuerdo a su experiencia. ¿Sí me explico? ujú, Entonces, en general, lo que podemos decir entonces es que el inconsciente es la memoria a largo plazo, ¿sí? Donde además las experiencias que se tuvieron en el presente se van guardando, o sea, pasan de la conciencia al preconsciente, al inconsciente. Sí, pero cuando llegan al inconsciente ya perdieron representación, ¿sí? Ahora, otra cosa es el afecto, ¿sí?
O sea, el sentir biológico, para ponerlo en términos de las leyes biológicas. Sí. Entonces, porque al final, cuando sufrimos, ¿no? Pues sufrimos de sentimientos, ¿sí me explico? Entonces, el sentimiento perturbador que podamos describir de alguna manera, llamémosle miedo, llamémosle angustia, llamémosle tristeza, depresión, ansiedad, esto. El enojo también cuenta, pero luego hay personas a las que les cuesta trabajo distinguir el enojo, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Pero al final sufrimos de sentimientos, entonces el sentir es consciente, porque soy consciente, ¿sí? O sea, me queda claro, o sea, en mi memoria hoy, ¿sí? Que me siento mal. ¿Me explico? Entonces el sentimiento es consciente, ¿sí? Pero lo que es inconsciente es qué genera ese sentimiento. ¿Sí? ¿O qué generó ese sentimiento? Es decir, cuando la experiencia es eh, nueva, digamos, o sea, está en la memoria a corto plazo, o sea, me acaba de suceder, ¿sí? Como me parece que hace una semana les contaba yo, ¿no? Como ejemplo de una constelación, ¿no? Una experiencia que tuve donde fui sacada de un día para otro de una posición voluntaria que había yo venido realizando desde hace 4 años, ¿no? Bueno, eso todavía está en mi memoria a corto plazo, que tiene un sentimiento y que es significativo. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento. ¿Sí me explico? Entonces, incluso en leyes biológicas, y que esto tiene que ver con por qué las experiencias dolorosas devienen inconscientes. ¿Sí me explico? Porque tú decías, o bueno, en leyes biológicas se dice, ¿no? Que eh, el olvido, ¿sí? Es una respuesta al servicio de la adaptación. ¿Por qué? Porque si yo me olvido de eso, ya no me duele. ¿Sí me explico? Pero entonces eso significa que una experiencia va a perder, ¿sí? De manera natural y como una estrategia del cuerpo de supervivencia, va a perder representación mental y se va a ir a guardar al inconsciente. ¿Sí? El problema es que eso no le pasa al afecto. ¿Sí? O sea, es decir, claro, hay otra herramienta defensiva, ¿no? Que está descrita también en leyes biológicas que le llaman el muro de goma, ¿no? Que ese es el muro de goma que está también diseñado para protegerte de las experiencias afectivas muy intensas, ¿sí? Pero al final del día, eh, el afecto está presente, ¿sí? O sea, si se tiene que poner una barrera, ¿sí? Para que el afecto no sea tan perturbador, es porque el afecto, ¿sí? Es importante, ¿sí? Y una experiencia significativa se recuerda por el afecto, o se guarda en la memoria incluso por el afecto que generó. Entonces, digo, es una tontería lo que voy a decir, ¿no? Digo, para mí es una tontería, ¿verdad? Porque yo no fui la afectada, pero yo me acuerdo que hace algunos años cuando nos reunimos las amigas de la secundaria, la prepa, alguien me reclamó que, que yo era muy mala compañera porque no la dejaba copiar, porque además hacía mi letra muy pequeña, ¿no? Y entonces que pues no podían ver mi respuesta del examen, ¿no? Para copiarme, porque mi letra era muy pequeña, entonces que yo era muy mala onda por eso, ¿no? Entonces yo ni me acordaba de eso, ¿sabes? Porque más yo sí me acordaba que me hacía un ladito de la banca, ¿no? Para que pudieran copiar. Entonces yo hacer mi letra más grande para que tú copies, no, mi reina, o sea, si quieres copiar, copia, ¿no? Pero yo no voy a hacer mi letra más grande, ¿no? Pero para mí era irrelevante, me explico. O sea, eso porque más eso me lo reclamaron como 20 años después de que salimos.
secundaria, de la prepa, y yo así para mí no era significativo, o sea, para mí era, ya es una experiencia que ya pasó, ya, ¿no? Claro, estaba todavía en el preconsciente porque me lo recordaron y yo dije, ah, pues sí, 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 tienes razón, ¿no? Yo no hice mi letra más grande, ¿no? Pero fíjate cómo para esa persona tenía un afecto, tenía una carga afectiva significativa que todavía 20 años después me la reclamó, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué es lo que hace que ciertos recuerdos sigan estando presentes? Digo, tanto positivos como negativos, ¿no? El afecto. ujú, ¿Sí me explico? Entonces, una experiencia que no tiene una carga afectiva, o sea, es como pasa por la memoria a corto plazo, ¿no? Pasa a lo mejor el preconsciente y después se pierde en el inconsciente. ¿Por qué? Porque no fue significativa, ¿me explico? ujú, Entonces, una memoria significativa porque hay un afecto vinculado a ella, ¿sí? sí, Entonces, ¿qué pasa con el paso del tiempo? Valga la redundancia de mi frase, ¿sí? Que la memoria, digamos, la representación mental se pierde, ujú, ¿sí? Pero permanece el afecto. Y entonces de repente podemos tener experiencias que detonan el afecto y traen el afecto, ¿sí? A flor de piel, pero ahí no sabes por qué. ¿Por qué? Porque la memoria que detonó ese afecto, la memoria original que causó ese afecto, ya es inconsciente, es decir, ya devino a inconsciente, es decir, ya perdió representación. ¿Me mm, ok, explico? ujú, Entonces, por eso el trabajo terapéutico planteado en términos psicoanalíticos es, ¿cuál es el objetivo de la terapia? Hacer consciente lo inconsciente, es decir, sacar de la memoria a largo plazo el recuerdo, darle representación mental, ¿sí? Porque ya una vez que tiene representación mental, entonces ya puedo hacer algo con esa experiencia, ujú, ¿sí? Y claro, ¿por qué es significativo? Porque todo lo que devino inconsciente, ¿sí? En algún momento de la vida, cuando éramos niños, ¿sí? Y por eso la infancia es importante, revisar las experiencias de la infancia es importante, ¿no? Porque durante la infancia vivimos experiencias, ¿sí? Que sobrepasaron nuestra capacidad, ¿sí? Que no teníamos en ese momento los recursos para resolver, ¿sí? Entonces, el recuerdo devino inconsciente, pero el afecto no. ¿Sí? Entonces, la perturbación sigue ahí, ¿no? Pero no sabemos a qué se debe. ¿Por qué? Porque devino inconsciente, ¿sí? ujú, Es decir, perdió representación mental. Entonces, la técnica terapéutica, que no solamente el psicoanálisis hace eso, o sea, esto también es importante, ¿no? Hay ujú, diversas técnicas de intervención que tienen distintos nombres, pero que al final hacen lo mismo, que es que darle representación mental, ¿sí? ujú, A la experiencia. O sea, ese afecto, ¿de dónde viene? O sea, no salió de la nada, no es que tú, es que yo soy, así nací, ¿no? No, no, no. Sí. Hay algo que tú ya no recuerdas, ¿sí? Que viene de tus primeros años de vida que generó esa perturbación, ese afecto perturbador. ujú, Entonces, ¿cuál es la estrategia? Hacer consciente lo inconsciente. O sea, ir a buscar, ¿sí? Guiándonos por el afecto, ¿sí? O sea, porque esa es la línea, ¿no? El hilo conductor que nos va a llevar a encontrar, en el mejor de los casos, ¿sí? La o las experiencias repetitivas, ¿sí? Que generaron ese afecto. Y luego entonces, ahora siendo adulto, poder encontrar una solución a ese problema que cuando eras chiquito no tenías la capacidad ni te tocaba solucionar seguramente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero hoy como adulto, sí, hoy sí puedes encontrar las herramientas y por eso les insistimos en que hay que adquirir herramientas, ¿no? Conocimiento, hay que cuestionar nuestros paradigmas, ¿sí? Para poder solucionar eso que tuvo que ser enterrado en la memoria a largo plazo, ¿sí? Porque
No había manera de solucionarlo, ¿sí? ¿Por qué? Pero no porque no fuese un problema que se pudiera solucionar, sino porque en ese momento de la vida tú no tenías los recursos porque eras chiquito, ¿sí? Ujú. Para poderlo solucionar. Ujú. ¿Sí me explicó? Sí, sí, ese es como una parte también importante de entender es que nuestro cuerpo está diseñado, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, emociones, está diseñado perfectamente para que tú puedas vivir tu vida día con día. Exacto. Entonces, esto que dices, Diana, es que, o sea, yo no podía resolver eso, no podía, entonces, ¿para qué lo tengo en la memoria así consciente? Me estorba, le Estorba. estorba al cuerpo para poder seguir adelante con la vida. Entonces lo manda al inconsciente para que no estorbe. Claro que nuestro cuerpo está continuamente haciendo, yo le digo que como un escaneo, ¿no? De aquello que ya tengo capacidad de enfrentar. Exacto, exacto. Y Ujú, entonces, de alguna manera, se me despierta como alguna, algo que sucede en mi vida hoy, que despierta aquello porque el mismo sistema nervioso dice, sí, sí, ahora es cuando, ya está listo, ¿no? Entonces, vamos a traer esa memoria que tenía que ver con lo mismo, era ujú, algo parecido. ¿No? No sé, si en la primaria te buleaban, ¿no? ujú, Y te decían gordo, feo, qué sé yo, ¿no? Y hoy, ya de adulto, estás en la oficina y empiezas a tener un buleo similar, ¿no? O sea, también te están buleando. Ya eres capaz de ir a traer esa memoria del inconsciente para traerla al consciente porque te va a servir hoy ujú. para procesar y solucionar esta situación y fortalecerte para tu vida futura, ¿no? Claro, claro. Ujú. Bueno, fíjate, digo, retomando incluso el ejemplo de mi experiencia que conté la semana pasada o la semana Ujú, antepasada, pero esto, digo, más, es una situación que tiene muchas variables, ¿no? Pero una de las variables es que hoy, en mi vida presente, ¿sí? Cualquier persona que me trate como me trataban mis hermanas mayores, que es con desdén, con desprecio, ¿sí? Ninguneándome, ese es el detonador, ujú, ¿sabes? ujú. Es decir, tú a Exacto. mí me tratas así, me prendo, ¿sí? Ujú, ¿Qué? Porque cuando yo era chiquita, ¿sí? Mi estrategia de adaptación, de defensa, era enojarme, gritar, hacer berrinche, desafiar. ¿Sí? ujú, ¿Por qué? Porque me estaban bulleando, ¿sí? ujú, Sí. Y me servía muy bien, además, ¿no? ujú, Entonces, claro, yo tengo un detonador en mi experiencia, ¿no? Entonces, si tú hoy, digo, porque además el buleo de mis hermanas, o sea, esa actitud de desdén y de desprecio, pues no ha cambiado, o sea, o hasta la fecha sigue siendo igual, ¿no? Sí, mi estrategia sigue siendo exactamente la misma. Y con ellas me funciona muy bien, sí. Pero entonces cualquier persona que me trate y como ellas me tratan, se lleva la misma estrategia, ¿sí? O sea, le aplico la misma. ¿Sí me explico? Que podrá ahí sí ser adaptativa o no, ese ya es mi asunto, ¿no? ujú, De poder darme cuenta que a lo mejor esa estrategia que le aplico a mis hermanas, ¿sí? ujú, En otros contextos no me funciona. Con ellas me funciona de maravilla, ¿sí? Pero en otros contextos a lo mejor no me funciona. ¿Sí me ujú. explico? Y ese es el aprendizaje, ¿sí? Exacto. Pero eso es ser consciente, ¿sí? De uno, ¿sí? ¿Cuál es el sentimiento? O sea, ¿cuál es el afecto? ¿Sí? Que a mí me despierta el que me menosprecien. Furia. A mí me despierta furia. ¿Sí? ¿Cuál es la conducta? Soy desafiante, te desafío. Ujú, ¿Me explico? ¿De dónde viene? De una experiencia de maltrato, de abuso de la infancia en relación con mis hermanas mayores. Bueno, ni siquiera con mis papás, con mis hermanas mayores. ujú, Bueno, no, ahorita que lo estoy pensando con mi abuela, la mamá de mi mamá.
una vez me la hizo. ¿Sí? Pero fíjate, esto, ¿sí? Es traer a la memoria, ujú, ¿sí? Del presente, del aquí y del ahora, ¿sí? Una experiencia del pasado que marcó tu vida, ¿sí? Fíjate que en esa ocasión estábamos de vacaciones en Ixtapan de la Sal y, pues, digo, mi mamá, mi abuela, todos mis hermanos, mis primos, ¿no? Porque solíamos ir ahí con frecuencia. Bueno, no me acuerdo, o sea, estaban ahí platicando los adultos, ¿no? Yo era chiquita, no sé, 5, 6 años, 7 años, por ahí, ¿no? Y entonces, no sé qué estaban platicando, pero yo opiné y dije algo, ¿no? Y entonces mi abuela se volteó y me dijo, ¿y tú qué sabes si tú eres una niña? ¿No? Pero más mal plan, ¿no? Y entonces me fui a esconder corriendo a la recámara y me metí en la cama a llorar y me quedé pasmada, ¿no? Entonces, esa fue la mamá de mi mamá. Y bueno, ya después mi mamá llegó conmigo y fue y me dijo, ¿no? Porque mi mamá, yo escuché que mi mamá le reclamó a su mamá por ujú, qué me había hablado de esa manera, ¿sí? Y ya fue mi mamá y fue a la recámara y me habló conmigo, me abrazó y me dijo, no te aísles de los demás, sal a jugar, ¿no? Y ya, me dio besito, me abrazó y ahí me dejó, ¿no? Y pues ya me tomó no sé cuántos minutos, ¿no? Salir con mi cara, ¿no? De víctima. ¿No? Y entonces ya mi tío, mira, Diana, ven y juega. Y entonces ya me incorporé al juego de mesa y bueno, ya. Pero es, fíjate, ¿no? Entonces, claro, o sea, a mí tú me menosprecias. O sea, en ese momento yo no supe qué hacer, ¿no? Y me hice chiquita y me fui a encerrar a llorar a la recámara y a esconderme al rincón debajo de la cama, ¿no? Con el paso de los años me volví desafiante. ujú, ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, esto es trabajar la experiencia, ¿sí? O sea, entender de dónde viene el afecto. O sea, el afecto no se ha ido a ningún lado. O sea, yo sigo sintiendo exactamente el mismo enojo, ¿sí? Cuando hoy cualquier persona me menosprecia y me trata mal y me trata con desdén, ¿no? Y me trata con injusticia. Ups, me revienta, ¿sí? sí, Bueno, hoy tengo que reconocer que la que le aplico a mis hermanas, que hasta la fecha me sigue funcionando, por lo menos desde mi punto de vista, ¿sí? ujú, A lo mejor no me funciona en otros contextos, ¿no? Pero eso es el aprendizaje, ¿sí? Entonces, pero ese es el trabajo de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y fíjense, como en este momento que estaba yo haciendo el ejercicio, en el inconsciente también digo yo, y que bueno, lo aprendí también en el psicoanálisis, está tu parte sana, está tu Dios interior, ¿sí? O sea, en ujú, esa parte, sí, que ya no aplica el término memoria a largo plazo, pero en esa parte que denominamos inconsciente, ¿sí? Está tu Dios interior. Y entonces, cuando el inconsciente dice, ah, mira, ¿sí? Aquí hay una ventana de oportunidad, como tú acabas de decir, porque hoy tiene los recursos para poder sanar esta situación, te avienta la memoria. De repente, ¿sí? ujú, ¿Sí? Te avienta la experiencia, el recuerdo que tiene que ver con aquello que tú estás comentando en este momento. ujú, ¿Sí? Y claro, sí, yo lo tenía asociado con mis hermanas, lo cual es cierto, ¿no? Pero no me acordaba de este recuerdo de este maltrato de mi abuela. ujú, sí, Sí. Entonces, bueno, eso es ser consciente en lo inconsciente, ¿no? Eso es traer de la memoria a largo plazo, traerla al presente, ¿sí? ujú, Lo anotas, no sé, es como haces un post-it, ¿sí? Lo mandas al preconsciente, ujú, ¿sí? Post-it lo mandas al preconsciente, ahí está, ¿sí? Cuando lo ocupes, lo puedes traer del preconsciente y la memoria se puede regresar al inconsciente como va, ¡pum! ¿Por qué? Porque no es útil, ocupa espacio, ujú, ¿sí?
ujú, Entonces, acuérdense que la memoria a corto plazo solamente tiene una capacidad limitada pues, de espacio, ujú. ¿no? Entonces, cuando se satura, por economía psíquica, se tiene que mandar al inconsciente. ¿Sí me Exactamente. explico? Así, ¿no? Que es también uno de los principios que describió Freud, ¿no? O sea, el principio económico. Entonces, por economía. Ujú. ¿Por qué? Porque no me cabe todo, ¿sí? Porque la memoria a corto plazo es muy pequeña, ¿sí? Entonces, esto, Pero eso bueno, no significa, ¿no? El que se vaya por economía hacia allá no significa que sea algo que está, vamos a decir, resuelto en la vida. exacto, exacto. Sí, claro. Entonces, la vida nos va brindando todo el tiempo oportunidades para volverlo a traer y ver si ya lo puedo manejar de una manera diferente, si ya tengo la Claro, capacidad de evolucionar en ese sentido, ¿no? Y si lo unimos un poquito con lo espiritual y con nuestro propósito y misión de vida, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que esas memorias van a estar regresando porque son las memorias necesarias para que yo camine hacia la compasión, hacia la misericordia, hacia hermanarme con otros igual que yo, ¿no? A entender la posición, a lo mejor la posición en la familia, ¿no? Entender a todos los hermanos menores que fueron despreciados, ¿no? En sus familias. eh, y ir acomodándonos, ¿no? Y sí, o sea, a mí, bueno, ahora que salimos de viaje juntas, me llamó la atención que una de nosotras, que ella es hermana mayor, claro. Ujú. vino al viaje como chiquita, porque todas nosotras somos más grandes que ella, ¿no? Claro, Y entonces en nos edad. dijo, Ujú. voy a vivir la experiencia de ser la hermana chiquita, a ver qué se siente, ¿no? A ver qué aprendizaje puedo tener en poderme poner en esa situación de hermana chica. Sí, claro. Sí. Y nosotras que somos las hermanas chicas, ¿no? Podernos poner en la posición de hermanas grandes ante Ujú. esta, que nos presta su experiencia, ¿no? Para poderlo nivelar. Y bueno, así es como poco a poco logramos ir haciendo un proceso evolutivo, ¿no? Sí, pero bueno, fuimos las hermanas del medio, porque había otras que son más grandes todavía que nosotras. Sí, 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 sí. Somos las hermanas del medio. Sí, así es. Hay algo iba a decir que se me fue. Este, pero fíjate, es que ahorita mientras tú estabas hablando, ¿no? Sentí llanto, ¿no? Ujú, No sé si se me nota en el rostro, pero sentí dolor, ¿sabes? ujú, Porque en realidad el comentario que me hizo mi abuela me dolió mucho. mm, ¿Sí? O sea, me choqueó, pero además me dolió mucho, claro, ¿no? No me sentí querida, ¿no? claro. Y la contención, uno, no fue suficiente, Ujú. ¿no? O sea, tu mamá te contuvo, pero no fue suficiente. Y la otra es, la contención no vino de la persona que te hizo el daño, No. ¿no? Esa relación quedó quebrada Ujú. y bueno, requiere un proceso, ¿no? Y ahora ya lo tienes consciente y entonces puedes llevarlo a la meditación, a tu proceso de supervisión, de terapia o la técnica que quieras, ¿no? Para poder hacer una resolución de eso, ¿no? Y hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, la famosa silla vacía, ¿no? Sientas a tu abuela y, ¿qué onda, abuela? ¿No? A ver. Sí, claro. Todo es bueno.
Pero entonces dense cuenta de que uno, cuando te permites fluir, vas sanando cosas en el momento menos esperado, ¿no? O sea, yo lo que hoy menos me imaginaba de este programa era terminar hablando de mi abuela, ¿no? Ujú. Sí. Así es. Y eso tiene que ver con lo que empezamos diciendo de este observador, Ujú. ¿no? Porque estás en el proceso de observación de tus reacciones internas, de lo que vas sintiendo, de lo que vas hablando, de lo que vas pensando. Porque si una persona no es observadora, no hubiera podido tener este proceso que tú tuviste. Claro. Claro, porque a veces lo que sucede es que el recuerdo viene o el pensamiento viene, el afecto viene, pero lo ignoras, Ujú, ¿sí? O sea, no lo tomas en cuenta, no le das espacio para poderse manifestar, ¿no? Bueno, porque también hay otros sentimientos complejos, ¿no? Como la vergüenza, sobre todo, ujú, ¿no? ujú, Nos impide mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿no? ujú, Pero me acuerdo también en una experiencia no mía, sino de un colega psicoanalista, ¿no? Que pues, una paciente que le contó una experiencia terrible, ¿no? Y al hombre se le salieron las lágrimas. Esto, pero que entonces cuando se dio cuenta de que estaba llorando porque no podía contener, ¿no? Y le tuvo que decir a la paciente, o sea, el hecho de que yo esté llorando no significa que no te pueda ayudar, ¿sí? ujú, ujú, Pero es como el hecho de que tú como profesional del área de la salud, ¿sí? Puedas demostrar tu vulnerabilidad, no ujú, significa que no tengas la capacidad de ayudar a otro, ¿sí? Significa que eres humano. ujú. Exacto. Y es poder empatizar con el dolor del otro, ¿no? Que finalmente tu dolor es mi mismo dolor, ¿no? Porque pues somos humanidad, ¿no? Somos hermanos de camino y vamos viviendo experiencias similares y claro, algunas nos pegan y es perfecto, ¿no? O sea, no tiene nada de malo llorar con el otro, ¿no? Ujú. Claro. Este, es un proceso empático, ¿no? Y se vale, ¿no? Obvio, no te vas a poner tú ahí a contarle a tu paciente tu recuerdo, ¿no? O sea, Pues yo no. simplemente es, ok, o sea, me conmoviste, ¿no? Me conmoviste porque tengo una experiencia similar, ¿no? Y te entiendo perfecto. Y te acompaño en tu dolor, ¿no? Así es. Ujú. Ok. Entonces, bueno, nada más para resumir lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Epigenética quiere decir arriba de la genética, ¿sí? Ujú, Entonces, la genética no te determina, ¿sí? Tus genes no determinan la manifestación de una enfermedad. Una enfermedad genética se va a manifestar única y exclusivamente, ¿sí? Si del medio ambiente que está, esa es la epigenética, arriba de la genética, ¿sí? De tu medio ambiente, ¿sí? Se manda la señal, es decir, la experiencia, ¿sí? Que va a abrir la posibilidad de que un determinado gen se manifieste, ¿sí? Si esa ujú. experiencia no existe o no es significativa, el gen no se va a manifestar, aunque esté ahí, ¿eh? O sea, todos podemos tener el cáncer, el gen del cáncer, que bueno, creo que el mismo Bruce Lipton dice que eso no existe, ¿no? O el gen de la Nunca, esquizofrenia. nunca lo han descubierto. Nunca lo han descubierto el de la esquizofrenia tampoco, ni el de la homosexualidad tampoco, ¿eh? No, Son nada. hipótesis, es muy importante. No son hipótesis de la ciencia que no han sido comprobadas, ¿sí? Pero que los medios de comunicación las difunden como si fuesen verdades absolutas, ¿no? Son hipótesis que no han sido comprobadas.
¿sí? Entonces, bueno, la genética no es determinante de tu vida, ¿no? Eh, y eso es importante, ¿por qué? Porque eso te abre la posibilidad a darte cuenta de que no eres víctima, ¿no? Y si tú no eres víctima de la genética, entonces tienes posibilidad de cambio, que es lo que te permite también hacer el yo observador, ¿no? Cuando tú tienes o desarrollas esta capacidad de autoobservarte, ¿sí? Siendo consciente, es decir, manteniendo tu atención y tu energía en el aquí y en el ahora, en tu memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces, ya no eres víctima del inconsciente. ¿Sí? Ya no eres víctima de aquellas cosas que quién sabe qué son, que quién sabe de dónde vienen y que de repente surgen. No. Ya sabes que hay un hilo conductor que va del presente al pasado, ¿sí? O sea, de la conciencia al inconsciente, ¿sí? Entonces hay que jalar el hilito, ¿sí? A ver qué sale, ¿sí? Y eso te ayuda a ti a recuperar tu poder, porque en la medida en que tú dejas de ser víctima, ¿sí? Hay posibilidad de cambio. Pero si tú eres víctima o si tú crees que eres víctima del otro, víctima de las circunstancias, víctima de la genética, no hay posibilidad de cambio. Y eso es pues, sumamente desalentador. Pero cuando tú eres consciente, tienes la capacidad de autoobservarte, adquieres conocimiento y vuelves a la autoobservación y adquieres más conocimiento y vuelves a la autoobservación. ¿Sí me explico? O sea, sí, porque es un proceso. ¿Sí? Entonces, dejas de ser víctima, recuperas tu poder y entonces existe la posibilidad, ¿sí? De generar un cambio, el cambio que tanto tú deseas, ¿no? Y que bueno, sin temor a equivocarme, creo que por lo menos, ¿sí? Uno, una de las experiencias que todos deseamos es sentir paz en nuestro corazón, sentir paz en tu corazón. Donde quiera que te encuentres, cualquiera que sea la circunstancia de tu vida, sentirte en paz. Ujú. Sentir un corazón ligero, un corazón alegre, ¿no? Así es, y de verdad de que es, digo, no, esto se los hablamos desde nuestra experiencia de vida, ¿no? De nuestra transición en nuestros cambios de paradigma, de creencias, porque a final de cuentas es lo que nos dice Bruce Lipton en su libro, pero digo, no solo él lo plantea súper bien, clarísimo, pero es algo que hemos venido trabajando por mucho tiempo. Y cualquier cosa que tú pienses es una creencia, entonces cuestiónala. ¿Te sirve? Vas. ¿No te sirve? No la tomes, ¿no? Y allá el mundo ahí está lleno de esas creencias, como por ejemplo que al envejecer vas perdiendo capacidad de memoria, al envejecer vas arrugándote, vas, no sé, ¿no? Todas estas cosas Experiencia. Sí. son creencias, nada más, y las puedes transformar. ¿Por qué? Porque la célula responde al ambiente en el que vive. Si tú a la célula todos los días le dices, ya estás vieja, ya estás vieja, ya estás vieja, ¿qué crees? Va a envejecer. Pues sí, está vieja, ¿no? Pero está en tus manos la transformación. Así es. Y bueno, pues con esto terminamos la transmisión de hoy. Queremos recordarles, como siempre, que nos den like, que pongan comentarios, que compartan la información, eh, para que Suscríbanse al canal. suscríbanse al canal para que les avise de las actualizaciones y todo esto. Eh, tenemos el código Tortuga, recuérdenlo, está el enlace aquí en la descripción del video para que lo compren. Está muy económico, $7 y trae mucha información muy buena y muy importante acerca de la ansiedad eh, y de la depresión.
Entonces, pues sí, ayúdanos a hacer este movimiento más grande, que llegue a más personas y que seamos más los que transformamos nuestras creencias. Muchas Gracias gracias. y nos vemos la próxima semana. Gracias.